Buenas. Os ha dado miedo, ¿eh? Bien, pues miedo es precisamente lo que debería de daros el calendario. Madre mía, la cantidad y calidad de juegos que tenemos a lo largo de esta semana. También, por cierto, tengo que traeros un par de análisis. Hay bastante que comentar. Pero bueno, el caso es, vamos a repasar en este vídeo precisamente esos lanzamientos. Hay alguno que voy a omitir dar muchos detalles porque son videojuegos de los que ya hemos hablado. Por ejemplo, House of the Dead 2 estaba para Nintendo Switch y ahora llega a otras plataformas de consola, al igual que Persona 3 estaba en otras plataformas de consolas y ahora llega para Nintendo Switch. Pero hay igualmente mucho de lo que hablar. También quiero comentaros que muchos de los videojuegos que vamos a comentar en este vídeo los tenéis en descuento a través de Eneba. Si vais al apartado próximos lanzamientos abajo del todo en la página, entrando en el link de la descripción, pues ahí vais a ver unos cuantos, ¿vale? Que están con un descuento bastante interesante, en algunos incluso te ahorras casi 30 euros, y si además aplicas el código que os estoy dejando por aquí, que es OC8, todo junto, pues obtendréis un 8% de descuento de manera directa en el videojuego. Os ahorráis así un poco lo que son los gastos de gestión que suelen haber, ¿no? Acumulad todo lo que podéis en la cesta y ahorraréis todavía mucho más. Arrancamos el repaso con títulos que llegan desde mañana mismo. El primero de ellos se trata del que estáis viendo en pantalla, Jurassic World Evolution 3. Un título que ya sabéis va de estrategia, simulación de construir un gran parque de dinosaurios y que en este caso pues estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y obviamente también para el mundo del PC, donde quizás sea un poco más disfrutable, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos y de cada uno. El videojuego, por cierto, viene completamente traducido y doblado al español, y es un título que, a diferencia de sus dos entregas anteriores, parece que aquí vamos a obtener la crianza completa, en este caso, de las diferentes especies de dinosaurios. O sea, los vamos a criar desde muy chiquititos, los vamos a ver en familia y no simplemente pasar del laboratorio al dinosaurio adulto. Eso es lo que al menos nos han vendido como gran novedad, aparte de otras muchas especies añadidas a todas las que ya conocemos y videojuegos anteriores de esta misma licencia. Por otra parte, mañana también vamos a tener para las mismas plataformas Xbox Series, PlayStation 5 y PC este otro videojuego, Vampiro la Mascarada Bloodlines 2. Este título pues ya ha recibido los diferentes análisis y debo decir que todo lo que he leído me preocupa bastante, porque básicamente lo único que se rescata de este videojuego de acción y ciertos elementos RPG es precisamente un poco la ambientación, el universo vampírico que nos han creado, incluso, por qué no decirlo, la ciudad, la cual te rodea y que por supuesto puedes explorar con cierta y relativa libertad. El problema es que dicen que las mecánicas de juego prácticamente no se aprovechan en nada y que el juego tiene también bastantes errores de optimización y que de hecho incluso en la formación de algunas misiones se sienten bastante vacías y carentes de personalidad. Pero bueno, si alguno se quiere arriesgar y dejar sus impresiones, pues vayan poniéndolo en la caja de comentarios, pero este videojuego no tiene la mejor de las pintas. Aunque lo que me han comentado en segundo plano, vamos a dejarlo así, es que el videojuego está entretenido. Otra cosa es que sea el resultado que muchos desearían obtener, pero bueno. Cambiando de tercio, otro videojuego que parece que va a estar muy entretenido es Ninja Gaiden 4. En unas horas os dejaré mi análisis en el canal completo, porque yo ya me pasé este videojuego hace unos días gracias y cortesía de Xbox España. Y debo decir que es un videojuego que tenéis que coger con mucho cuidado, obviamente, sobre todo si no sabéis lo que es la esencia de Ninja Gaiden, aunque bueno, ya comentaron los desarrolladores que aquí va a haber diferentes opciones para que el jugador estuviese cómodo jugándolo, ¿vale? Para que no le resultase una experiencia tan horrible y tediosa, obviamente, en términos de dificultad me refiero, sobre todo la dificultad de combate y cosas por el estilo, ¿no? Podrás elegir diferentes modalidades y todo eso. Recordad que el protagonista de este videojuego no es Hayabusa, ok, no es el protagonista del juego, aunque aparece, según habéis podido ver en los diferentes trailers. Es un título que estará disponible, como bien sabéis, para Xbox, además de, por supuesto, estrenarse en Game Pass, para PlayStation 5 y también para PC. Un título que debo decir que viene acompañado de una muy mala noticia. La verdad que no sabía si hablar de esto directamente en el análisis o hacerlo en este vídeo de repaso, pero murió el señor Itagaki, que básicamente es padre de esta licencia, ¿no? A la par que otras muchas. Apenas 58 años. No se sabe muy bien las causas, al menos yo debo decir que tampoco es que haya profundizado mucho en el asunto. Ha pasado lo que ha pasado y ya está.
Y es una pena precisamente porque volvía una de sus obras, volvía uno de sus hijos básicamente, y bueno, pues ha hecho un lanzamiento un poco más agridulce todo esto, pero en fin, lo dicho. Si queréis ver un poco lo que ha sido su legado, en apenas unas horas lo vais a poder comprobar. Seguimos el repaso porque ese mismo día 21 también tenemos otra cita bastante interesante. Se trata de Painkiller, y es que mañana mismo llega el videojuego. Finalmente se estrenará para Xbox Series, para PlayStation 5 y PC, después de diversos retrasos que ha tenido este título de acción en primera persona, que tanto nos recordará a la saga Doom precisamente. Un título que de hecho viene de tiempo bastante añejos. Es un videojuego clásico que regresa, pero esta vez con una perspectiva un tanto más activa, ¿no? Ya sabéis lo que toca: música a toda pastilla, un montón de tiros por aquí y por allá, un montón de oleadas de enemigos por delante y sobre todo mucha sangre. Eso es lo que nos vamos a encontrar en este título, que espero de verdad que acabe saliendo bien. La desarrolladora que hay detrás es muy buena en esta clase de videojuegos y además de todo sale a precio reducido, con lo cual tenedlo presente y ya veremos qué nos dicen los análisis si es que se publica algo de aquí a las próximas horas. Todo eso es para el día 21, pero ya nos trasladamos al próximo día 23, porque tenemos unas cuantas cosas también. Y el primero con el que vamos a ir precisamente con Double Dragon Revive. Sí, regresa la licencia Double Dragon y en este caso lo hará para las plataformas Xbox y PlayStation, además de para PC. Estamos hablando de pasada y actual generación. Un beat'em up que intentará regresar por todo lo alto y devolver esta licencia al lugar del que nunca se debió de ir. El videojuego pinta bastante interesante, veremos qué tal ha salido. Por otra parte, también regresa Tormented Souls 2, título que estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC, y también pues es un videojuego que nos retrotrae pues a esos clásicos de terror, a esos videojuegos de horror y supervivencia en los que manejas el modo tanque, por así decirlo. Es el clásico videojuego incómodo, como hecho a mediados de los 90, pero bueno, su primera entrega fue bastante positiva y este pues pinta que está trabajado de la misma manera. Y precisamente como estamos en semanas de regresos, también tenemos la vuelta de Plantas contra Zombies, el videojuego clásico, literalmente el mismo pero con algunas novedades añadidas y también ciertas correcciones gráficas. Estará disponible para todas las plataformas el próximo día 23 de octubre. Vamos, en apenas 3 días, básicamente. Lo tendremos a la vuelta de la esquina y en fin, ha habido cierta polémica porque parece que la compañía Electronic Arts había negado el uso de inteligencia artificial y finalmente se detectó que sí. Yo en lo personal, si la inteligencia artificial está bien implementada, no tengo ninguna clase de problema. Mi problema es que este videojuego pues lo están vendiendo a 20 pavos y básicamente los cambios son mínimos. El modo multijugador ese y alguna que otra corrección visual, ya está. Que obviamente es muy divertido, que obviamente vale la pena, yo no lo pongo en duda, pero tengan ustedes todo eso presente antes de lanzarse a su compra. En el link de la descripción, por cierto, también lo tenéis mucho más barato. Por cierto, cabe recordar que ese mismo día 23 se lanza Power Wash Simulator 2, un título que básicamente consiste en lo mismo que la primera entrega: limpiar. Tienes una manguera, disparas agua, tienes diferentes filtros también y por supuesto diferentes químicos para ayudarte a aligerar un poco ese trabajo. Y básicamente tienes que dejar pues ciertos escenarios, ciertos vehículos, ciertos lugares, en general pues vamos, bien brillantes. Y debo decir que este videojuego, esta segunda parte, añade novedades bastante interesantes. Tú tienes tu propia gestión de oficina, sí, tú tienes tu propia oficina y puedes ir colocando diferentes cosas, acomodarte y por supuesto incluso vas a tener una estantería llena de trofeos con las cosas que has ido desbloqueando. Le da cierta vidilla más. Obviamente mantendrá las características propias de la primera entrega. Ese modo cooperativo, lo podrás jugar con otra persona para que entre dos vayáis limpiándolo básicamente todo. Y hay gente que la verdad no entiende a día de hoy cómo yo me engancho a esta clase de videojuegos, pero es que son videojuegos que te ayudan mucho mentalmente, son videojuegos muy tranquilos, son videojuegos que
te dan la posibilidad de estar haciendo cualquier otra cosa, escuchando un podcast, poniéndote música, y simplemente pues estás un poco ahí tranquilamente limpiando y ya está. Esto yo lo considero de hecho un videojuego casi terapéutico, os lo digo así, es el típico videojuego que jugáis tranquilamente, os metéis en algo a limpiar y ya está. Como no tenéis temas de límites de tiempo, limitación de agua, salvo que vayáis a los desafíos, pues es un videojuego muy tranquilo, y en general pues me alegro mucho de que el título nuevamente esté accesible para todo el mundo, ya que se lanza multiplataforma y también llegará día 1 al Game Pass. O sea, esta semana va a ser muy aprovechable en ese sentido, y este videojuego para mí va a ser un título de cabecera a lo largo de muchos días mientras van saliendo otras cositas. Buenísimo. Para cerrar este repaso quiero ir también con el título que os estoy dejando en pantalla, The Outer Worlds 2, un título que saldrá durante el próximo día 29, pero que esta semana ya podéis jugar con acceso anticipado, más concretamente el día 24. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puedo empezar a jugar esta semana a este videojuego? Pues por una parte, tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series como en PC, comprando la edición superior ya tendréis acceso a tanto el acceso anticipado como al contenido futuro que ya está anunciado. Una práctica que en lo personal no me gusta absolutamente nada, pero bueno, os traslado por aquí la información y ya cada uno que decida lo que quiera hacer. ¿Hay alguna posibilidad más de jugar al acceso anticipado? ¿Te vale, por ejemplo, con tener el Game Pass? Sí y no. Con tener Game Pass tú lo que tienes es el videojuego base, con lo cual a través de la suscripción pues podrías empezar el día 29. Pero si tú quieres jugar de manera anticipada tienes que comprar aparte ese paquete de acceso anticipado que también te incluye los contenidos futuros. Teniendo ese paquete, que son unos 25 o 30 pavos, también lo tenéis más barato en el link de la descripción, pues ya podréis jugar el videojuego. Ok, simplemente sería eso y ya está. Pero cada uno que elija la opción que más le convenga. Será un videojuego en este caso de Obsidian, el tercero de este año, cuyo nivel de ambición es el más alto posiblemente que ha tenido la compañía, digamos fuera de los trabajos que en su momento realizó con Bethesda, por ejemplo. Y el caso es que el videojuego implementará muchas mecánicas nuevas, intentará ser más profundo en cuanto a niveles RPG, y en ese sentido pues seguramente os interese mucho lo que tengo que comentaros en apenas unos días, porque sí, yo ya estoy jugando este videojuego gracias a Xbox España, y veremos si para el día 23, que es cuando se publican los análisis, puedo dejaros algo lo más completo posible, porque es un videojuego para echar horas, ¿eh? Os digo ya que el videojuego puede ser bastante denso, sobre todo si exploras en condiciones, pero en fin, ya os comentaré. Como veis, es una semana bastante completa. Hay básicamente para todos los gustos, colores y calidades. Vienen desde videojuegos clásicos en forma de remasterización, al igual que también nuevas entregas de sagas míticas, al igual que también muchas novedades y regresos varios, obviamente. En ese sentido yo creo que es una semana muy completa, y ya queda ver obviamente que los videojuegos hayan salido en condiciones. El de Blue Line 2, por ejemplo, yo a lo personal le tenía ganas, pero lo que he leído pues no me gusta mucho. Luego tenemos el Plantas contra Zombies, que ese juego ya lo tenéis en realidad si sois usuarios de Xbox o de PC en versiones antiguas, pero aquí pues lo dicho, para el resto de plataformas, o si queréis renovarlo también es una posibilidad. Y bueno, pues del resto de los juegos de Xbox ya os hablaré en un momento dado. Muchos videojuegos para Game Pass, como veis, más allá de alguna versión que llega para Nintendo Switch 2 de videojuegos ya lanzados al mercado. ¿Y vosotros a qué vais a jugar? Muchos seguramente estáis contemplando la posibilidad de jugar a varios de estos videojuegos a través de vuestra Xbox portátil, porque sé que muchos os la habéis comprado. Y bueno, sobre esta plataforma quiero comentaros un par de cosas, ya que la presidenta de Xbox precisamente ha hablado acerca de este asunto. ¿Qué es lo que ha comentado? Pues algo en referencia a los precios que tienen estas plataformas. Ha confirmado por una parte algo que ya pues comentábamos en el canal. Microsoft estaba luchando por un lado para que los precios no fueran tan excesivamente altos. Al menos eso es lo que trascendió, que hasta el último momento intentó rebajar lo máximo posible, sabiendo un poco que la reacción del mercado a veces puede ser bastante negativa. Recordad que esta plataforma portátil de hecho tardó muchísimo en dar los precios y las reservas oficiales. Ya se habían filtrado, pero ellos oficialmente pues intentaron no decir nada hasta básicamente 2 o 3 semanas antes, y eso la verdad que a más de uno incluso nos inquietó bastante. Pero el caso es que lo que ha comentado la presidenta de Xbox es precisamente que los precios no lo pusieron ellos. Al final
Eso es cosa prácticamente exclusiva de la marca Asus, que es al fin y al cabo quien desarrolla esta plataforma portátil. Aquí Xbox pues básicamente colabora para determinadas cosas y para un motivo de optimización sobre todo, principalmente. Pero eso sí, la misma presidenta de Xbox ha comentado en paralelo a eso algo bastante interesante, y es que estos precios se corresponden a la demanda del mercado. Sí, a la vez que dice una cosa, dice también la otra. Dice que esto, pues al fin y al cabo ha sido una plataforma exitosa en ventas, que le gusta mucho la reacción que ha tenido el público. Se agotó en varias tiendas, ha habido una demanda muy superior a la que hubo a esta clase de dispositivos en el pasado, y que en general, pues eso es al fin y al cabo lo que importa, ¿no? Y entre líneas se puede ver un poco ese mensaje que al final nos dice que la relación calidad-precio que brindan a los jugadores es algo muy positivo. Y eso lo que nos deja caer es que estos precios no se van a alejar mucho de lo que nos van a ofrecer en el futuro, que prepararos para plataformas que vayan entre los 600 y 900 pavos aproximadamente. Y esto a mí la verdad que, como digo, me inquieta un poco. Igualmente, lo que sí se sabe es que siguen trabajando en un sistema operativo propio, que no sea básicamente un PC de manera literal, sino que tenga un poco más esa interfaz clásica de videoconsola y un funcionamiento que se corresponda, donde puedas precisamente jugar a todos tus videojuegos de consola. Esa es la idea para la plataforma de sobremesa en un plazo medio. De aquí a un par de años ya deberíamos de tener ese sistema, o debería de estar a punto de lanzarse. Pero bueno, eso ya lo veremos un poco más adelante. De momento, en términos de precios, la cosa se va a mover por aquí. Y yo, que queréis que os diga, me temo ciertas movidas, pero creo que habrá una salida a todo esto. Que básicamente es hacer lo mismo que han hecho en esta generación y con este dispositivo. Sacar un modelo potente, que sería el modelo principal, y sacar un modelo a precio reducido. Solo que en este caso los precios reducidos pues ya no van a ser tan reducidos, ¿ok? Seguramente los 600 pavos que vale esta plataforma de color blanco sea un poco el estándar para la consola, digamos, de gama no baja, pero sí la gama promedio para todo el mundo. Creo que ese va a ser el plan que tengan en el futuro. De hecho, PlayStation, por lo visto, está trabajando en un plan bastante similar para tener una consola económica de unos 600 pavos y luego otra que será un modelo superior que irá en el lanzamiento, que ya se irá seguramente a precio PlayStation 5 Pro o incluso superiores. Y Xbox yo creo que va a tener ese mismo camino literalmente, pero bueno, si dan opciones y es un sistema interesante, pues aquí lo comentaremos. Pero en la caja de comentarios precisamente lo que quiero es ver vuestras opiniones acerca de todo esto y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.